Yes. Ok. Vamos a continuar en nuestro estudio de los pactos y estamos viendo específicamente el tema de tipología. Entonces vamos a orar para poder empezar. Te damos gracias, Padre, por este día que tú nos has dado. Te pedimos que en estos momentos que sea tu Espíritu, que nos guíe, que nos enseñe, que me hagas a un lado, Señor, que me uses solamente para tu honra y tu gloria, que no sean mis opiniones personales o mis pensamientos, sino que sea tu palabra y las herramientas que vamos a ver para el estudio de tu palabra, que sean para nuestra santificación y para tu honra y tu gloria. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, como ustedes sabrán, estamos viendo el estudio de tipología. Hemos tenido 2 clases hasta ahorita. Vamos a ver el día de hoy la tercera clase y vamos a ver hasta dónde avanzamos para continuar con el estudio de los pactos, ¿verdad? Entonces, simplemente rápido, solamente se los voy a mencionar, no vamos a hacer un repaso como tal, porque si no, tomaríamos tiempo de la clase para el repaso solamente. Entonces, para poder avanzar un poquito más, vimos unas presuposiciones y la primera fue la providencia de Dios, la segunda fue la unidad de las Escrituras, el testimonio del Espíritu Santo, las declaraciones autoritativas de Jesús, la trayectoria divina de todas las cosas. Vimos una definición de tipología como tal y empezamos a definirlo y empezamos a mencionar un par de ejemplos para que pudiéramos irlo entendiendo más y asimilarlo más lo que es la tipología, ¿verdad? Y aquí están también la definición de un tipo y ahí está la definición de tipo, pero alguien que quiera participar en sus propias palabras, ¿cómo definiríamos un tipo? Ahí está la definición, ¿verdad? Pero en sus propias palabras, ¿quién quisiera participar con la definición de un tipo? ¿Nadie? ¿Repetimos la clase? Yo sé. Un tipo es algo que puede ser una persona, puede ser una ceremonia y apunta hacia algo al futuro, hacia una realidad. Okay. Sin decir que si es una persona no haya sido un personaje real. Okay. Y no haya tenido su historia. Muy bien. Acá hay más participación. A ver si estoy en lo correcto, estoy entendiendo. En el Antiguo Testamento, cuando fueron ¿cómo se llama? Cuando pusieron sangre en los dinteles de las puertas, un tipo de Jesús, la sangre de Jesús. Un ejemplo sería específicamente en eso que está mencionando la hermana, sería que tuvieron que matar a un cordero, ¿no? Y que se iban con la sangre del cordero iban a pintar con sangre los dinteles para que pasara el ángel de la muerte y que ellos fueran que los primogénitos no fueran muertos en la casa de Israel, ¿verdad? Y eso apuntaba ¿a qué? Ese ejemplo que dio la hermana, ¿a qué apuntaba? Al sacrificio de Cristo. Al sacrificio de Cristo, muy bien. Gracias. Ajá. También Moisés fue un tipo de Jesús, ¿sí? Apuntando al evangelio. Ok. Ahora, ya está el tipo, ya está la definición, ya ustedes ya mencionaron unos ejemplos. ¿Qué es el antitipo? Con lo que ya hemos visto. ¿Qué entienden por el? La realidad. ¿La realidad de qué? Del tipo, muy bien, exacto. Sí, para completarla más la definición. La realidad del tipo. ¿Un ejemplo? Es como un cumplimiento de la terminación de lo que apuntaban los... Es el cumplimiento o la realidad de lo que apuntaba el tipo, ¿verdad? Y esa es la relación que tiene el tipo y el antitipo. Muy bien, ok, entonces no vamos a repetir la clase. Estamos bien, vamos bien. Entonces, con todo lo que hemos visto hasta ahorita, hermanos, ¿a qué nos ayudan los tipos? La tipología, ¿en qué nos ayuda? Con lo que hemos visto hasta ahorita, ¿ustedes en qué pueden pensar que la tipología nos ayude a qué?
Si ya entendimos qué es la tipología hasta ahorita, ya vimos qué es un tipo, un antitipo, ya vimos algunos ejemplos, ustedes ya los mencionaron ahorita. Hasta ahorita con lo que hemos visto, ¿ustedes en qué creen que nos ayude esto, la tipología? ¿O simplemente es un tema más que vamos a ver, que vamos a aprender, pero no nos va a ayudar en nada? ¿En qué nos puede ayudar? A entender la revelación. Entender la revelación de menor luz a mayor luz. Ajá, un mayor comprendimiento del plan de Dios, ¿verdad? En términos generales también podría ser. Muy bien. Y ver el cumplimiento de los pactos en la enseñanza que estás dando, eso es una muestra de que aquí dice. Ahí está el micrófono. Exactamente. Entonces, algo que lo que dijo el pastor es precisamente lo que va a unir este tema o subtema de la tipología con el tema principal que estamos viendo, que son los pactos, ¿verdad? O que vamos a empezar a ver. Entonces, estas son herramientas, lo que dio el pastor Javier y son herramientas que nos van a ayudar precisamente a comprender mejor los pactos. Vamos a ver que la tipología o los tipos se dan en un contexto de un pacto también. Y entonces vamos a ver cómo, precisamente lo que dijo el pastor, de ese cumplimiento del plan de redención que Dios ha hecho y que desde el principio, ¿verdad? Lo mencionamos la clase pasada con el protoevangelio. El evangelio siempre ha estado y ha habido siempre una intención en los planes de Dios a través de su providencia, de su decreto. Siempre ha habido una intención con lo que Él ha hecho durante la historia, ¿verdad? Siempre ha habido algo. No es nada más por coincidencia o nada más porque pasó, sin ningún propósito, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante. Muy bien, entonces ustedes ya mencionaron eso, ahí les enseñé un esquema, definición de antitipo. Vimos algunas cosas para considerar acerca de los tipos, ¿verdad? Y afirmamos esto ya casi al final de la clase, que los tipos son inferiores a sus antitipos, y es porque los tipos, recordamos que los tipos apuntan, ¿verdad? O señalaban al antitipo, que era el cumplimiento, como lo mencionaron. No son verdaderos en sí mismos, aunque sí revelan una verdad. Recordemos que los tipos sí revelan una verdad, ¿verdad? Y también tenían un propósito para el tiempo en que fueron revelados y en el contexto en que fueron revelados. Tenían un propósito, pero apuntaban a algo mayor, que es el antitipo, como lo habían dicho, ¿verdad? Y el tercer punto ahí, como lo dice, cuando el antitipo llega, su cumplimiento es puesto en ejecución, el tipo cesaba, ¿verdad? Ya no había necesidad de el tipos, porque ya teníamos lo verdadero, el cumplimiento. Muy bien. Vimos este ejemplo, ¿verdad? Rápidamente vimos este ejemplo de Hebreos 10, 1, 4. Y entonces veíamos ahí como nos decía el autor de los Hebreos, y lo voy a leer muy rápido, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, pregunta, ahora sí se ve mejor, ¿verdad? Lo que está... Ok, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y bueno, ya lo explicamos. La clase pasada fue una de las últimas cosas que explicamos. No lo vamos a volver a explicar. Las personas que no lo hayan visto pueden referirse a la clase anterior en el canal, ¿ok? Y bueno, con esto cerramos la clase pasada para continuar con lo que vamos a ver el día de hoy. El Antiguo Testamento establece patrones que encuentran su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento contiene el cumplimiento de los patrones anteriores, ¿cuáles? Pues los mostrados en el Antiguo Testamento, en una forma mayor y final, ¿verdad? Bueno, y... un comentario de Nehemías Cox, y Nehemías Cox es uno de los que fue editores de la confesión que nosotros sostenemos, de la Confesión de Londres de 1689, fue él uno de los editores, y dijo lo siguiente: el mejor intérprete del Antiguo Testamento es el Espíritu Santo hablándonos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es un comentario que hizo y que es muy acertado precisamente para lo que estamos viendo con la relación de tipos y antitipos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en esta clase, hermanos, eso es lo nuevo que vamos a ver el día de hoy, y estas son las características de un tipo, ¿verdad? Entonces, ahí dice, según la definición que vimos y con lo que hemos visto, las características esenciales de un tipo son: 1, correspondencia analógica; 2, historicidad; 3, orientación hacia el futuro; 4, escalonamiento; 5, retrospección.
Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a analizar y vamos a ver cada una de estas características, ¿verdad? Vamos a empezar con la primera. La primera es correspondencia analógica. Dice ahí, debe tener una correspondencia en el Nuevo Testamento, algo a lo que está apuntando. Y esto ya lo habíamos mencionado en las clases anteriores, que no podría ser una de las cosas que dijimos, o una advertencia que dijimos, es que no podemos hacer tipos de cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces aquí vamos, o sea, si ustedes recuerdan, aquí yo estaba mencionando acerca de unos rieles que nosotros vamos a tener para que no nos dejen que nos salgamos de donde deberíamos de ir, ¿verdad? Y estas características nos van a dar esos rieles o esa seguridad de que no nos salgamos de un lado a otro y podamos hacer un tipo de lo que no hay o de lo que no es, ¿verdad? Entonces, debe tener una correspondencia en el Nuevo Testamento, algo a lo que está apuntando. Ahora, yo no traigo los textos como tal ahí, así que los que traigan sus Biblias, saquen sus Biblias, prepárenlas. Vamos a estar viendo varios textos bíblicos. Si los que traen algo físico, traen donde poder marcar, ya sea un listón o un separador de libros, vamos a estar yendo atrás y adelante en nuestras Biblias, ¿verdad? Y los de manera digital, si pueden también marcarlo de alguna manera, para que veamos estos ejemplos ya en las Escrituras, ¿ok? Entonces les doy unos segundos para que saquen sus Biblias. Y el primer ejemplo, en lo que ustedes se preparan, la correspondencia analógica se refiere a los puntos de conexión, a esto que estamos viendo, a los puntos de conexión entre el tipo y el antitipo. Estas correspondencias no tienen que ser iguales en cada aspecto, ¿verdad? Y seguimos con el mismo ejemplo que habíamos tomado desde el principio para que sea más fácil de entender o más claro, el de la serpiente, ¿verdad? Alguien lo mencionó en la primera clase. Bueno, cuando nosotros vemos que esa serpiente que fue alzada en el desierto y que apuntaba a Cristo, ¿verdad? Que tenía que también ser alzado en la cruz. Bueno, en sí cuando vemos las características de esa serpiente, pues no es igual a Cristo, ¿verdad? Tenía ciertas correspondencias, que es lo que estamos viendo, ciertas correspondencias analógicas, y ya definimos qué es una analogía, ¿verdad? También eso lo vimos en la primera clase. Entonces, esto de correspondencia analógica, entonces ya sabemos qué significa, porque ya vimos qué significa analogía también. Entonces, no son características que nos van a apuntar al antitipo, pero que no necesariamente tienen que ser exactamente iguales. Y tomando el ejemplo de la serpiente y Cristo, pues la serpiente era de bronce y no era igual a Cristo, ¿verdad? En ciertas características, simplemente que fue alzada. Y lo parecido es acerca de que tenían que verla para que los israelitas se salvaran. En Cristo ahora vemos esa correspondencia en que tenemos que mirar a Cristo o tener fe en Cristo para poder ser salvos, ¿verdad? Bueno, y entonces vamos a ver ahí, y ahí se puse los textos para que ustedes los vayan buscando. Números 21, 4 al 9, ¿verdad? Y el contexto es el cananeo rey de Arad se enteró que venía el pueblo de Israel y peleó contra ellos, ¿verdad? Tomó prisioneros e Israel hizo un voto a Jehová. Y este es el contexto para lo que vamos a leer, usted se entienda mejor. Hicieron un voto con Jehová, y si Jehová entregaba el pueblo del rey de Arad a los israelitas, Israel destruiría sus ciudades. Jehová los escuchó y así aconteció. Ese es el contexto, ¿verdad? Entonces vamos a leer ahí en Números 21, 4 al 9, lo siguiente. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Entonces, si se fijan, nosotros vamos a hacer una pausa al principio, al principio del texto, cuando estábamos leyendo, y ahí ustedes lo pueden seguir. Dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿verdad? Y entonces más abajo en lo que acabo de leer dice: y entonces el pueblo, en el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado en contra de Jehová, ¿verdad? Entonces ellos reconocieron que eso fue un pecado, ¿verdad? Hablar en contra de Dios. Muy bien.
en contra de Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros, estoy en el 7, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bueno, eso que leímos aquí, ¿qué es? El tipo, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a Juan 3, 14 y 15 para que podamos entender esa correspondencia analógica, ¿verdad? Les doy unos segundos para que vayan a Juan 3, 14 y 15. Y leo para ustedes, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, de esta que acabamos de leer, ¿verdad? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí ya nosotros en el Nuevo Testamento, y esto es algo que vamos a ver más adelante, se los voy a mencionar, pero aquí nosotros ya vemos que el Nuevo Testamento claramente nos está apuntando ¿a qué? A esa serpiente, ¿verdad? No fue porque nuestra imaginación, ¿verdad? Fuera que, se parecen, ¿verdad? Sino que aquí el autor, ¿verdad? Nos está diciendo claramente, y recordemos, hermanos, la palabra es que inspirada por Dios, ¿verdad? Los escritores fueron los escritores humanos, pero las palabras que están en la palabra, en las escrituras, son inspiradas por Dios. Entonces Dios nos está hablando, y Dios en ese propósito o en esa providencia hizo que estos tipos y antitipos tuvieran esa correspondencia, ¿verdad? Que se parecieran con un propósito específico. Muy bien. Y entonces, aquí, ¿cuáles serían los puntos a conexión? Y aquí quiero que participen. Si no, los vamos a mencionar, pero aquí con los textos que leímos, con el tipo y el antitipo, ¿qué puntos de conexión ustedes pueden encontrar? Ahorita con lo que ustedes leyeron también ahí en sus Biblias. ¿Qué correspondencia podemos encontrar? ¿Qué conexiones podemos encontrar? ¿Alguien? Bueno, vamos a verlo. En el primer texto, por hablar en contra de Dios y Moisés, ya se los había mencionado, habían pecado, ¿verdad? Lo menciona en el versículo 7 de Números, de lo que leímos. Habían pecado. La serpiente los mordía, ¿verdad? Por consecuencia, ¿verdad? Esa era la consecuencia de que habían pecado en contra de Jehová, ¿verdad? Estaban las serpientes y los mordían. ¿Y cuál era la consecuencia de esa mordedura? La muerte, ¿verdad? La muerte, ¿verdad? Ahora, en Juan nosotros, con la teología que nosotros ya conocemos y ya sabemos, ¿cuál es la paga del pecado? Ahora, la muerte. Pero recuerden, en Números, ¿qué dijimos? Que la muerte estaba por la mordedura de las serpientes, ¿verdad? Ahora acá, con nuestra teología, sabemos que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y entonces, en el versículo 15 de Juan, que estamos viendo, que dice ahí, para que no se pierdan la consecuencia de la muerte, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice? Para que todo aquel que en él cree, hablando de Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? El hermano quiere participar. Pues ahí yo veo la correspondencia, es como vida eterna, ¿no? O sea que tenemos que ver a Jesucristo para tener vida eterna. En la otra era vida física, y acá es vida eterna, que es lo que la conexión que exactamente. Muy bien. Y entonces, como les dije al principio, antes de que empezáramos a ver los ejemplos, como les dije, la correspondencia analógica se refiere a los puntos de conexión entre el tipo y el antitipo, ¿verdad? Pero estas correspondencias no tienen que ser iguales en cada aspecto. Es decir, no estamos diciendo, y como aclaración por el comentario que hizo el hermano, no estamos diciendo que en el Antiguo Testamento, porque veían a la serpiente, tenían vida eterna, sino que era una vida física, ¿verdad? Y esa era una correspondencia a lo que ese tipo, a esa sombra o a eso que figuraba, que iba a venir a ser Cristo, pero iba a ser la vida eterna, la vida espiritual, ¿verdad? Se entiende, creo que es muy fácil, ¿verdad? Kevin. Sí, ¿me escuchan? Sí, ok. Bueno, básicamente lo que está haciendo el mismo Cristo es usar el antitipo, mejor dicho, darle luz al tipo
usando el antitipo, o sea, está mostrando las dos cosas, ¿sí? Pues se está refiriendo obviamente que así como se levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, ahí está dando la revelación o el significado de lo que eso era. Básicamente eso es lo que está haciendo Cristo acá. Exactamente, exactamente. O sea, que era necesario también que Cristo se levantara, ¿verdad? ¿Qué se refiere a eso? Ya lo sabemos, en la cruz, ¿verdad? Alguien preguntó en unas clases pasadas que si era la resurrección o en la cruz. En la cruz, era necesario que estuviera en la cruz. Y además está confirmando pues lo que ya nos han enseñado nuestros pastores, cómo el Nuevo Testamento le quita ese velo al Antiguo Testamento, claro, ¿no? Lo que ellos en ese tiempo fue un misterio, ahora Cristo, el mismo Cristo lo está develando. Exactamente, muy bien. ¿Alguien más? Ahí a la hermana Anaís. También, por ejemplo, la serpiente en el Antiguo Testamento era símbolo de pecado. Entonces, Cristo, cuando fue crucificado, Él tomó nuestro pecado. Entonces, también esa es una de las conexiones que hay. Porque no nada más fue levantado como la serpiente, sino Él tomó nuestro pecado. Exactamente. Muy bien. Muy buen comentario. ¿Alguien más? Creo que es con los ejemplos ya es mucho más fácil entenderlo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a avanzar con la siguiente característica. La siguiente característica es historicidad, ¿verdad? ¿Y qué dice ahí? En el marco histórico de las Escrituras debe estar contenido, debe de ser parte de la historia de redención. Y este es otro riel que nosotros podemos tener para no hacer un tipo de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, si va a ser un tipo, tiene que tener algo que sea parte de esa historia de redención, ¿verdad? Muy bien. Vamos, por favor, a los textos que están ahí para ver el ejemplo y va a ser mucho más claro. El primero es Romanos 5:14. Les doy unos segundos. Romanos 5:14. Y dice lo siguiente: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Y bueno, ahí ya nosotros entendemos, ¿verdad? Ya nosotros tenemos toda la revelación y es fácil de entender quién es el que había de venir, ¿verdad? Pero ahora vamos a 1 Corintios 15. Ahí están los versículos. Vamos a ir a dos textos. Primero al 22 y luego al 45. Y cada vez que hagamos un ejemplo, si ustedes pueden marcar, como les dije, con algún marcador, algún listón que tengan o algo, para que ustedes puedan regresar a los primeros versículos, ¿verdad? Y podamos ver esa comparación. Bueno, 1 Corintios 15:22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y entonces ya estamos viendo ahí que, bueno, vamos a terminar los versículos y podemos explicar. Y luego vamos en el mismo capítulo, al versículo 45. Y dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Entonces las Escrituras claramente nos están dando una conexión entre Adán y Cristo, ¿verdad? El primer Adán y el segundo Adán, ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Y entonces ahí ya vemos la conexión entre el tipo y el antitipo. Ahora, la historicidad, que es el punto que estamos viendo, la característica. ¿Qué dice ahí acerca de la historicidad de los tipos, los antitipos? Que debe de estar debe ser parte del contenido en la historia, ¿verdad? Parte de la historia de redención. Ahora, pregunta: ¿Adán es parte de la historia de redención? Sí. Y por supuesto que Cristo es parte de la historia de redención, ¿verdad? Está dentro de ese marco, ¿verdad? Y es un ejemplo muy fácil, muy, muy entendible. Ok. Y Corintios nos hace esas conexiones, y Romanos 14, ¿verdad? Les pude haber traído los versículos de Génesis donde se habla de Adán, pero creo que esos todos ya los conocen, para que ya no fueran tantos versículos. ¿Usted iba a decir algo? Sí. Sí, adelante. La teología liberal niega la existencia de Adán. Dice que eso es un mito, que eran cosas que contaban los padres a los hijos. Y esos dos textos son doctrinales. Y la doctrina
no se interpreta, sino que se guarda en la aljaba. De manera que Adán es un personaje real, y el postrer Adán, que es nuestro Cristo, fue el que nos trajo la solución al problema en que nos metió Adán, porque Adán era nuestro representante. Entonces la teología liberal está atropellando las escrituras en todo sentido. En sí, toda la teología liberal habla acerca de toda la creación, obviamente con Adán y todo lo que es la creación, que es como algo mitológico, ¿verdad? Como que fue algo imaginado o algo que fue contado para explicar cómo se creó el mundo, ¿verdad? Pero nosotros no creemos de esa manera. ¿Alguien más? Es fácil esta, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Orientación hacia el futuro. Y que dice, apunta a la culminación, que es el antitipo. Y esto ya lo habíamos mencionado en las clases pasadas, pero ahora vamos a ver con un ejemplo para que se entienda más. Ahora, aquí ustedes ven que son un poquito más de versículos, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir, vamos a poner atención a todos estos versículos. Empiecen a buscarlos para que podamos ir avanzando, y vamos a empezar con el primero. Están en orden, así como los vamos a ir leyendo. Primero es Génesis 18, del 9 al 15. ¿Verdad? Y en lo que algunos los encuentran, yo voy a empezar a leer. El 9 dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según, bueno, y para el contexto, para que todos estemos en el mismo canal, digamos, es en el contexto en que está hablando Abraham ¿con quién? ¿Alguien se acuerda del contexto de esta historia? Se le presentaron 3 personas, ¿verdad? Pero está hablando con Dios, con Jehová, ¿verdad? Ahí lo dice claramente en las escrituras cuando leen ese contexto. Bueno, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, Después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar, he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Aquí está la promesa, ¿verdad? De ese hijo prometido, ¿verdad? Ahora vamos al 22, Génesis 22, 1, 2. Génesis 22, 1, 2. Y leo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y bueno, todos conocemos esta historia, pero vamos a leerlo para que ustedes entiendan con todos los versículos que vamos a leer, ¿verdad? Ahora, de ahí del 22, sáltense al 9, al versículo 9. Y vamos a leer hasta el 13. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto me rehusaste tu hijo, porque cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único, entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Muy bien. Ahora vamos a ver, vamos a pausar un ratito. Aquí con lo que hemos leído y con lo que hemos aprendido de la tipología hasta ahorita, ¿a quién está apuntando? ¿O a quién ustedes creen que está apuntando? Y a lo mejor ya todos lo saben. A Cristo. ¿Quién está apuntando a Cristo de lo que hemos leído? Isaac. ¿Quién más? ¿Todos? ¿Isaac? El carnero. Ok. Muy bien. Y es cierto, ¿verdad? Vamos a leerlo ahorita con los demás versículos. ¿Te va a decir algo?
Adelante. Que el hijo le pregunta al papá, a Abraham, que ahí está la leña, ahí está todo lo que se requiere, pero ¿dónde está el animalito? Y Abraham le dice que Dios va a proveer. Dios va a proveer, ¿verdad? Ese es Cristo. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Vamos ahora a Juan 1:29, ¿verdad? Juan 1:29. No, perdón. Isaías 53, del 4 al 7. Isaías 53, del 4 al 7. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahí ya nos da más luz, ¿verdad? De lo que estamos leyendo ahorita. Ahora, vamos a Juan 1:29. Sí, Juan 1:29. Les doy unos segundos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego saltémonos a Hebreos 11. A Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y él, que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y aquí voy a hacer una pausa y les voy a preguntar algo. Aquí ya estamos viendo las conexiones, ¿verdad? Isaac, dijeron, ¿y quién más? El Cordero. Ya estamos viendo en las Escrituras esas conexiones. Ahora, es interesante ver que en el 19 dice lo siguiente, lo voy a volver a leer. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Por qué Abraham pensaba de esa manera, hermanos? Y está hablando de aquí cuando iba a ofrecer a Isaac, ¿verdad? ¿Por qué? Parte de esa promesa que leímos en Génesis, ¿verdad? Parte de que esa promesa que en Génesis escuchamos tenía algo que ver de la manera en que su teología, por decirlo así, o de la manera en que pensaba Abraham. Por eso pensaba de esta manera en 19, de lo que les acabo de leer. ¿Por qué? Bueno, principalmente en ese texto tenemos que ver, obviamente es la fe. La fe que Abraham tenía por sobre todas las cosas. Exacto. Pero aparte de eso, esto ya lo venía experimentando desde que salió de Ur de los Caldeos. Él vio que lo que Dios le dijo lo iba haciendo una y otra vez, pese a él o en contra de él. Por ejemplo, primero le trata de decir que se despoje de toda su familia. Pero él sale con su papá, sale con su esposa y sale con un hijo, con un sobrino. Su papá muere en Harán antes de llegar acá. Luego cuando llegan acá, vemos que en el capítulo 13 luego hay una hambruna. Cómo Dios te manda a un lugar y provoca una hambruna de tal manera que te obliga a ir a Egipto, ¿verdad? Y en Egipto Abraham no tuvo problema en soltar a su esposa, pero no porque no la amara. Entonces él vio que cuando él soltaba, Dios regresaba, ¿verdad? Que es Dios primero sobre todas las cosas. Eso fue ejercitando su fe. Luego Dios con el tiempo le volvió a pedir a su esposa, la volvió a entregar y vio que eso quiere decir que si lo hizo Dios 2 veces, quiere decir que realmente amaba a Sara sobre todas las cosas. La amaba mucho, pero no más que a Dios. Segundo, le pide a Ismael, que eso no fue cualquier cosa. Dice, ahora bótalo, échalo afuera, y se lo da. Tanto, o sea, era su hijo y se lo entrega. Así que vemos que Abraham era serio, su fe que se grita. Y Dios le dijo, no creas que vas a perderlo. Yo voy a hacer de él 12 tribus, lo voy a bendecir tremendamente. O sea, que nomás me los das y te los regreso. Ahora Dios le está pidiendo lo que más ni se imaginaba aquí para pedir. Lo que tanto él como su esposa esperaron toda la vida, a Isaac.
Y tampoco Abraham tuvo miedo. Dice, si me regresó a Sara 2 veces, si me regresó me va a regresar a él, así sea de los muertos, porque este Dios no miente. Y en esa fe, en esa confianza lo hizo. Por eso que en sentido figurado lo entregó. Es lo mismo que hizo Jacob más tarde, cuando por fin entregó a Benjamín. Dios le hubiera dicho, me hubieras entregado a Rebeca, a tu esposa, desde el principio no la hubieras perdido. Y ahí tienes a José de regreso porque me entregaste a Benjamín. Entonces son cosas, y es lo mismo que el Señor hizo. El cumplimiento lo tiene lo que Cristo enseñó: el que no aborrece padre, madre, esposa, hijos, y no es digno de mí. Y lo vemos igual en la doctrina, con las enseñanzas que la Biblia no habla. Es Dios buscar primeramente el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Entonces es bien importante que entendamos ese texto. Abraham estaba seguro, porque su fe había sido ejercitada varias veces y él estaba seguro que él iba a volver. Por eso le dice, cuando le dice, papá, ¿y dónde está el sacrificio para el cordero? Le dice, Dios proveerá. ¿Qué le dice a los criados? Quédense aquí, ahorita regresamos, en plural. No le dice, ahorita regreso. Él sabía que iba a volver con él. Siempre lo supo. En el fondo siempre sabía que obedecerle a Dios, aunque sea paradójico, siempre tiene buenos resultados. Y con lo que está diciendo el pastor me sirve para tomar eso. Y entonces, ¿qué concluimos con lo que acaba de decir el pastor? La fe, ¿verdad? La fe de Abraham. Ahora, él confiaba en su fe que tenía, o sea, decir, yo tengo mucha fe. ¿O en quién confiaba? En Dios. Ahora, ¿por qué él confiaba de que aún ofreciendo Isaac, lo que dice el versículo 19, si lo tienen ahí de Hebreos, vamos a leerlo otra vez, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, ¿verdad? De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hay algo, o sea, es la fe, completamente de acuerdo, pero hay algo más. ¿Alguien recuerda la promesa que se le hizo a Abraham? Una promesa muy importante para todos nosotros. La simiente. Exactamente. Vamos a Génesis 12:3 y es precisamente ahí donde se le hace la promesa, para que podamos entender todo esto, ¿verdad? Porque era muy bien, sí, la fe, pero ¿esa fe en qué? En Dios, en esa promesa que se le había hecho. Génesis 2:3 lo leo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está la promesa de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? De la promesa de que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra, benditas. Muy bien, entonces sí tenía esa confianza, su fe había sido probada, y entonces precisamente por esa fe de la que nos menciona el pastor, esa fe puesta ¿en qué? En Dios, en esa promesa, ¿verdad? Y entonces cuando leemos versículo 19, lo vuelvo a leer, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, que Abraham de alguna manera sabía, ¿verdad? Y estaba seguro que aunque Dios le pidió que ofreciera a su hijo a través de esa simiente, porque era una promesa de Dios, de alguna manera él sabía que iba a haber una resurrección o algo iba a pasar con Isaac, ¿verdad? Porque a través de su simiente iban a ser benditas todas a través de esa promesa, o sea, confiando en esa promesa. Por eso leemos el versículo 19 y ya se entiende un poco mejor. Ahora, solo para terminar y para que englobemos todo. Perdón. Ajá. O sea, se podría decir entonces que Abraham creía en la resurrección de cierta manera. No tenía toda la luz, pero sí creía en la resurrección, era parte de su fe. Ahí lo dice versículo 19 de Hebreos, ¿verdad? Ahí lo dice. Lo vuelvo a leer. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, y está hablando de aquí de Abraham, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿A quién? Pues al hijo que estaba ofreciendo en el sacrificio, al hijo. Entonces él sabía de una resurrección. Como dices, a lo mejor no toda la luz que nosotros ahora tenemos respecto a la resurrección, pero él sabía de eso, ¿verdad? Muy bien. Y Hebreos no lo dice. Ahora, Gálatas 3:16 para terminar el ejemplo. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Entonces, cuando nosotros decimos Juan 12:3, que es el que acabamos de leer,
que benditas, que lo vuelvo a leer, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No en la simiente, no refiriéndose a Isaac, sino que aquí Gálatas, ya la doctrina nos los dice que, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, con todo este ejemplo, vemos cómo eso desde Abraham y esa promesa de Génesis 2:3 tenía una orientación ¿hacia dónde? Hacia el futuro, hacia Cristo. Entonces podemos ver ahí la conexión y específicamente en este ejemplo, esa orientación al futuro de esa promesa y de ese tipo de Isaac y en el Cordero hacia Cristo, ¿verdad? ¿Preguntas o comentarios? Ajá. Mire, lo único que quiero es que no vayan a perder de vista que lo que el hermano Dani está haciendo con las tres cosas, todas las 5 cosas que nos va a traer es una definición, características de un tipo, ¿verdad? Y del antitipo. O sea, no una quita la otra. Por ejemplo, en estos ejemplos, cada uno de los ejemplos que viene dando tiene las características de lo que viene mencionando. Aquí hay por ejemplo, correspondencia analógica. Sí. Aquí hay historicidad. ¿Me entiendes? Sí. Historia en la redención está aquí. Aquí hay orientación hacia el futuro. Sí. Y van a estar las otras 2 cosas en cada uno de los ejemplos. Sí. Para que no se vayan a perder que es una cosa, es otra. Es lo mismo. Sí, gracias. Sí, todas tienen las características, pero estoy usando un ejemplo específico para cada una para que se entienda mejor. Pero sí, tiene razón. Gracias por mencionarlo. Sí. Solo por un aporte en el tema de la tipología con la parte de profética. Uh-huh. En el Nuevo Testamento, con Abraham, el Señor dice: Abraham vio mi día y se gozó. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. ¿Alguien más? Muy bien. Vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Escalonamiento. ¿Qué significa esto? Conforme la revelación va avanzando, su significado también, basado a partir del significado anterior. Entonces, si ustedes recordarán, la clase pasada estábamos mencionando que no es que el tipo carezca completamente de significado, sino que sí tiene un significado, ¿verdad? Respecto al contexto, respecto al momento en que se dio, y tiene un porqué, una razón. Y ya lo vimos ahorita con Abraham, ¿verdad? Lo vimos ahorita claramente, ¿verdad? Lo vimos con la serpiente que mencionamos. En el momento de que se alzó la serpiente, tenía un significado para los israelitas, que si la veían se salvaban, ¿verdad? Ese era su significado en ese momento, pero no era su significado final y no era toda la revelación, y eso ya lo vimos. Bueno, esto significa escalonamiento básicamente. Lo que ofrece el antitipo es mejor de lo que el tipo ofreció, y eso también es el escalonamiento. El tipo nos ofrece aquí, pero cuando llega el antitipo, acá, ¿verdad? Algo más alto, algo más excelso, algo superior. Y ya que el antitipo tenemos el verdadero cumplimiento, lo mencionaron ustedes cuando les pregunté cuál era la definición del antitipo, ¿verdad? Era el cumplimiento, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a esos versículos y vamos a hacer el mismo ejercicio para que si ustedes los quieren ir marcando, viendo, vamos a hacer el mismo ejercicio. Génesis 6, 5 al 8, ¿verdad? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: arraeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Muy bien. Ahora vamos a Génesis 7:3. Génesis 7:3. Hasta el 7 vamos a leer. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Muy bien. Ahora, antes de que pasemos al siguiente texto, ¿alguien puede tener la idea hacia dónde vamos o cuál es el tipo para empezar? Con lo que hemos leído, porque yo sé que a lo mejor no está tan fácil de ver, pero con lo que hemos leído.
¿El arca? Hasta con los textos que hemos leído ahorita, ¿cuál es el tipo? Alguien dijo el arca. No está muy claro todavía, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir leyendo para que podamos ver. Vamos a Génesis 7, 11 y 12. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahora, con el siguiente texto que vamos a leer, tengan paciencia, van a decir, ¿y esto qué tiene que ver? Pero lo van a entender. La escritura es muy clara. Vamos a Primera de Pedro 3, del 20 al 22. Primera de Pedro 3, 20 al 22. Y aquí ya va a haber más luz para entenderlo. Y aquí va. 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Cristo, de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahora, vuelvo a preguntarles, ¿cuál es el tipo y cuál es el antitipo? Es un ejercicio para que ustedes vayan ejercitando y aplicando lo que están aprendiendo, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo? ¿Cuál es el antitipo? Y ahí ya Pedro nos da una pista. ¿Es la salvación, el juicio? No como tal. No como tal. ¿Por el arca y acaso salvado? Vamos a leer otra vez, Pedro. Miren, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueran salvadas por agua, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Ya no voy a leer más porque ahí está la clave de lo que acabo de leer. Así como el agua cayó, digamos, y... Pero en ese momento fue para juicio. ¿Cuál sería el tipo ahí, en el arca, en Noé? El diluvio. Ajá, muy bien. ¿Cuál sería el antitipo? El bautismo ahora de sería el bautismo, exacto. Muy bien. Pero, bueno. Está un poquito difícil de ver, ¿verdad? Pero ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Cuando el texto nos dice en el versículo 21, para que sigan ahí viendo en sus Biblias, nos salva, nos enseña la cercanía de la relación entre la señal y la realidad que representaba. Es decir, Noé y esas 8 personas dentro del arca fueron salvadas. ¿Por qué? Por el agua, ¿verdad? Porque el agua representaba, cuando fue el diluvio, el agua, ¿qué representaba para ellos? Se salvaron a través del arca, ¿verdad? Pero esa agua era como para salvación para ellos. Para todos los demás, ¿qué fue? Juicio, ¿verdad? Pero ahora nosotros, aquí el autor de Primera de Pedro nos enseña que ¿qué? Sigan ahí, quédense ahí en Primera de Pedro para que lo vuelvan a ver. Vean el versículo 20. En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, el bautismo 21, el bautismo que corresponde a esto, ¿qué es esto? Lo que estamos hablando de Noé, ¿verdad? Lo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, ¿verdad? Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, que ahora ¿qué? Es una limpieza ¿qué? Interna, espiritual. Muy bien, muy bien. Por la resurrección ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, ¿la correspondencia cuál es? El diluvio era un tipo de lo que ahora es el bautismo. ¿En qué sentido? Lo acabo de decir, pero quiero ver si lo entendieron. El diluvio. Y ahora en el bautismo, el agua que pues, no es lo carnal, sino lo espiritual para salvación. Muy bien.
Ahora, ese es un poquito más un poquito, no tan difícil de entender, pero es un poquito más, no tan literal, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir para que lo entendamos mejor. La salvación física de Noé a través de las aguas del diluvio prefiguraban las aguas del bautismo y la salvación que ellas significaban. Ya lo mencionamos, ¿verdad? Para los del diluvio, los que no entraron en el arca, esas aguas eran ¿qué? Juicio, perdición, muerte. Para los que entraron, esas aguas significaban ¿qué? Salvación, ¿verdad? Ahora, el bautismo simboliza juicio al pecado en la muerte de Cristo, pero también vida nueva. ¿Cómo estamos entendiendo esto? Ahorita lo vamos a ver en Romanos. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, todos los que ya nos hemos bautizado aquí, ¿qué significa el bautismo para nosotros o qué representa? Pregunta para ustedes. Vida nueva. ¿Y la otra parte? Muerte. Muy bien, muy bien. La agua en el bautismo de ahora de nosotros representa que cuando nosotros nos sumergimos, morimos juntamente con ¿quién? Estamos muertos juntamente. Y cuando salimos, vida nueva en Cristo, ¿verdad? Una nueva criatura somos. Muy bien, entonces eso era lo que simbolizaba o prefiguraba en el arca de Noé, en el diluvio. Ahora, vamos a Romanos 6 para que lo podamos entender mejor. Romanos 6, versículo 4. Y dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Ahí está esa muerte, ¿verdad? Muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿verdad? Ahí está ahí está lo doctrinal de lo que significa el bautismo, ¿verdad? Entonces, el diluvio era juicio a los pecadores y al mismo tiempo salvación física para Noé. Y es algo parecido con lo de la serpiente. No estamos diciendo que los 8 que entraron al arca es una salvación eterna. Era una salvación física, lo que representaba, ¿verdad? Y entonces ahí podemos ver ese escalonamiento. En aquella figura de Noé, en aquella figura del diluvio, fue una salvación física. Ahora, ese escalonamiento o algo más supremo o excelso es que ahora en el bautismo nosotros tenemos una vida eterna, una salvación espiritual, ¿verdad? Muy bien. Así. Hay un dato que ayuda mucho al escalonamiento. El escalonamiento obviamente está mostrando que todo tipo tiene su antitipo, pero no quiere decir que siempre espera hasta la parte final. Por eso se llama el escalonamiento, porque en la trayectoria de ese punto a veces tiene múltiples cumplimientos, porque también tenemos bien clarito que ellos fueron bautizados en el mar. Y corresponde el que hizo el mar. Para unos fue salvación y para otros fue muerte. La misma analogía, ¿verdad? Entonces, y el evangelio es lo mismo. Es lo mismo. Nos da vida, y eso, aquí vemos 2 escalones del mismo significado, ¿verdad? Que tuvo cumplimientos anteriores. Podremos ver también en la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que para unos fue muerte, pero fueron salvados unas de esas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? A todos nos va llevando al juicio que al final de cuentas para uno va a ser muerte y para otros va a ser vida. Entonces, sí, los antitipos también tienen sus múltiples cumplimientos en la historia. También para que tengamos, no todos, pero algunos sí. Este es el ejemplo, lo que estás mencionando, es el ejemplo más claro de escalonamiento. Sí. ¿Alguien más? Creo que hay alguien más atrás, ¿no? ¿Estamos bien? Muy bien. Y es bonito ver esto, ¿verdad? Porque a lo mejor siempre pensamos en el diluvio como, no sé, la historia de los animalitos que se metieron al arca y todo eso, pero ahora ya es algo más profundo, ¿verdad? Honestamente, ¿quién había entendido esto antes? ¿O quién sabía esto? Algunos sí, a lo mejor algunos no, ¿verdad? Entonces es bonito ver cómo las escrituras nos dan ese significado y ver ese propósito dentro de las escrituras, dentro del plan de redención, que todo tiene un propósito, ¿verdad? Que Dios todo tuvo un propósito para hacerlo de la manera en que pasó, ¿verdad? Muy bien. Sí. Hay teólogos que miran el Antiguo Testamento y ven a un Dios enojado. Porque no pueden ver ellos. Se necesita que Cristo se manifieste para que ellos vean la conexión que tienen las Escrituras. La mayoría de nosotros antiguamente mirábamos el Antiguo Testamento, caso específico de Noé, el diluvio, y solamente resaltábamos el personaje, pero no mirábamos la conexión con la doctrina,
Eso es muy importante. Sí, Primera de Pedro nos hace esa conexión, ¿verdad? Sí. Ahora le ponemos más luz, como dijimos, que se va revelando más cuando leemos Romanos 6, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Y entonces ya vemos dices, oh, wow, el diluvio entonces ya tiene un significado todavía mayor al que nosotros podíamos creer o habíamos aprendido antes, ¿verdad? Y quiero retomar el comentario que hace el hermano de la confesión. Ajá, sí, el mejor intérprete de las escrituras es el Espíritu Santo. Ese es infalible. Exactamente. Y ese es algo que, terminando las características, vamos a ver. Precisamente es eso. Bueno, la siguiente y la final, yo creo que sí me da tiempo y con esto termino, es retrospección. ¿Y qué dice? Cuando regresemos al tipo, podamos ver que su naturaleza era profética. Ahora, con esto, antes de que pasemos a los ejemplos o al ejemplo que tengo, recuerden ahorita todos los ejemplos que hemos visto con los demás. Ustedes pueden ver esa retrospección ahí, ahora, en todas, ¿verdad? En la serpiente, ahora ustedes lo pueden ver en lo de Noé. Ustedes ya pueden ver toda esa retrospección, ¿verdad? En Abraham, ¿verdad? En lo que pasó con Abraham. Ustedes pueden ver eso. Ahora, el ejemplo. ¿Cuál era el trabajo del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Muy general, no necesitamos detalles, pero ¿cuál era el trabajo del sumo sacerdote? Interceder, ajá. ¿Qué más? Presentar sacrificios. Era el intercesor, era un representante del pueblo con Dios, ¿verdad? Muy bien, vamos a Hebreos 2:17 para que no nos gane el tiempo. Vamos a Hebreos 2:17. Hebreos 2:17 dice lo siguiente: por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Aquí de quién está hablando, hermanos? De Cristo. De Cristo, ¿verdad? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Bueno, vamos a quedarnos con eso que nos dice Hebreos 2:17. Vamos a Hebreos 3:1. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí ya tenemos más luz, ¿verdad? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Muy bien. Hebreos 9. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Muy bien, vamos a quedarnos con eso. Ustedes ya mencionaron que habían ofrecimientos sacrificiales, hacían expiación por los pecados del pueblo, ¿verdad? Intercedían, era una representación para las tribus de Israel, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Ahora, con lo que acabamos de leer, a Cristo ya se le menciona que ahora Él es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Y cuál era el papel del sumo sacerdote? Lo que acababan de decir, interceder, ofrecer sacrificio, pero la diferencia es que ese sacrificio, ¿qué fue? Una vez y para siempre, ¿verdad? Ahora, vamos a Levítico y aquí vamos a ver esa retrospección. Vamos a Levítico 16, Levítico 16, versículo 2 y 3. Para que veamos que el sumo sacerdote del antiguo pacto era un tipo de Cristo, ¿verdad? Versículo 2. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Ahora, pausa. Aquí, aparte del sumo sacerdote, ¿quién era un tipo de Cristo? Tomando en cuenta todo el sistema sacrificial de manera general. El becerro, ¿verdad? No solamente porque él era el que
Era el becerro era el que se sacrificaba ¿para qué? Para expiación o perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Muy bien. Ahora, la retrospección de los tipos es retrospección ¿para quién, hermanos? Para nosotros, porque nosotros ya tenemos todas las escrituras completas, ¿verdad? No podía ser retrospección para los del antiguo pacto o a los israelitas de aquel tiempo. Es en retrospección ahora para nosotros, porque ya tenemos la revelación completa. Esa es una. Y aparte, que esa retrospección, cuando nosotros ya vemos a la luz del nuevo pacto o del Nuevo Testamento, toda la revelación, ya tenemos toda la luz, entonces podemos decir, retrospección, lo que hacían allá, ¿verdad? Lo que hacían los sumos sacerdotes de ese entonces, ese becerro que se mataba, ¿qué? Apuntaba a Cristo, ¿verdad? Esa es la retrospección que nosotros ahora podemos ver, y por eso digo que es para nosotros. El autor divino de las Escrituras siempre cumplió su intención o propósito en su palabra, no importando en qué etapa de la revelación en progreso estaba, ¿verdad? No importa, estaba mientras estaba allá o cuando Cristo estuvo aquí en la tierra o después que Cristo ascendió y con los apóstoles, no importaba. La progresión de la revelación siempre era con una intención y propósito, como se los había dicho. Y como ya habíamos mencionado el ejemplo de la serpiente que fue levantada en el desierto, no es hasta que los autores del Nuevo Testamento, como lo leímos las clases pasadas, nos enseñaron que esa serpiente era un tipo cristológico, ¿verdad? En el Nuevo Testamento fue enseñado esto. Ahora, preguntas con esto o comentarios. Bueno, nada más un comentario final, ya se acabó el tiempo. Me tocó, por la gracia de Dios, recibir esta clase 2 veces. Los mismos 5 puntos los recibí en la escuela dominical en la iglesia del pastor Alex en Barranquilla. Un joven también dio esta misma clase y lo hizo así, pero me gustó mucho que él usó también un texto al principio, que lo usó pareciera como los que yo uso aquí, como un texto de apoyo, y regresó a él en él, y fue Lucas 24:44, les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso tiene, este texto también encierra todas las cosas que estuvimos viendo ahí, ¿verdad? Porque es la historia de la redención aquí narrada, sin ninguna duda. Entonces también esto me llamó mucho la atención, y por la gracia de Dios, cuando yo vi la clase allá, yo le pedí a Dios, y cuando toque que la den allá, ojalá que esté igual de clara, y por la gracia de Dios fue igual de clara, y Dios en todas partes nos habla. Gracias a Dios. Ese texto que mencionó, nosotros lo mencionamos aquí en las presuposiciones, en las declaraciones autoritativas de Jesús, que eran unas presuposiciones teológicas con las que nosotros íbamos a comenzar, ¿verdad? Para entender eso. Sí, muy bien. No, pero sí, está muy bien. Ahora, hermanos, no voy a decir nada acerca de esto, pero esto es lo que vamos a ver la clase que sigue. La analogía de la fe o analogía fidei, para los que no saben, ¿ok? Solo como por adelanto, para que no falten, ¿ok? Bueno, vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por estos momentos que tú nos has dado. Te pedimos que tu palabra no regrese vacía a ti, que en cada uno de nosotros nos enseñe, nos redarguya, nos consuele, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, para tu honra y tu gloria, para santificación, Señor. Que todo esto que hemos aprendido, que no se nos olvide, Señor, que nos ayude en nuestro diario caminar como cristianos, como hijos tuyos, Padre, y al final que sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.